¿Me seguirás amando cuando sepas mi secreto? Esa fue la pregunta que se hacía Kylek. Angie era una niña que vivía feliz en la isla, pero pronto se adentra a un mundo desconocido cuando la eligen como compañera de Kylek, el enigmático heredero de la casa Blackwell. A medida que su vínculo crece, se desencadenan eventos extraordinarios que revelan poco a poco el secreto mejor guardado de la isla. ¿Qué pasará con esta historia? Pues acompáñame en Bendita sea tu muerte, parte 1. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. La historia comienza en una hermosa isla llamada Cullinan, en donde una niña llamada Angie disfruta de una vida idílica. ¿Qué dijo? Idílica, leyendo y bordando. Era una chica muy feliz, a la que por primera vez le dejaban una invitación para asistir a la casa del duque. La isla Cullinan es un lugar tan impresionante en donde todos los habitantes viven en paz. Ella había sido criada por los sobrevivientes de una guerra devastadora que hubo en el continente, pero en esa isla todos vivían tranquilos guiados por la fe de Kilum. Angie se había mudado a la isla a una edad muy temprana, por lo que no tenía recuerdos de su lugar natal, pero se sentía feliz porque vivía en un lugar magnífico, y todo eso sabía que era posible gracias a la benevolencia del duque. Pero así llegó el día en que Angie partía en un carruaje lujoso, y estaba muy emocionada, ya que necesitaban su presencia para que esté al lado del Lord Kylek Rodden Blackwell, el único heredero de la casa Blackwell. Pero se rumoraba que ese joven había sido confinado dentro de los muros de su mansión debido a una enfermedad que tenía. La madre de Angie le había comentado que ella visitará a Kylek una vez por semana para hacerle compañía, pero debido a su enfermedad, este joven era un poco grosero, y cada vez su madre le recordaba que ella debía obedecer en todo lo que le digan, porque estaban en deuda con la familia Blackwell. Al llegar a la casa del duque, Angie solo esperaba que su visita sea del agrado del joven. De pronto abrían la puerta y le daba la bienvenida a la ama de llaves de la mansión, la señora Lois Dons, quien la conducirá hasta los aposentos del joven. Angie estaba asombrada por lo lujosa que era esa casa. Se sentía como si ese lugar perteneciera a una realidad diferente. Miraba los retratos que habían en esa casa, pero no veía ningún retrato de Kylek. Solo estaba el de su padre, el duque Edward Blackwell. Y ella, aunque no conocía el rostro del joven, se imaginaba que quizás podría ser igual a su padre. De pronto sus pensamientos fueron interrumpidos por la ama de llaves, quien le pedía que se apresure. Le dio las indicaciones necesarias para que pueda entrar en la habitación del duque. La primera es que nunca debe ver el rostro del maestro, y que si algo le parece fuera de lo normal, debe solicitar ayuda de inmediato. E incluso no debe hablar más de la cuenta, simplemente responder a lo que le pregunten, y abstenerse de hacer comentarios innecesarios. Angie decía haber comprendido, y así entraba a la habitación. Se sorprendía mucho porque era muy amplia. Lois informaba a Kylek que ya la chica estaba ahí, pero él le aclaraba que había ordenado que no quería recibir visitas. Esto preocupó a Angie porque pensaba que la iban a correr del lugar. Además, Angie había escuchado rumores. Supo que el joven maestro nunca fue visto fuera de la mansión, debido al intenso tratamiento químico al que estaba sometido, y por eso decían que el rostro de él había quedado desfigurado, que solo mirarlo era grotesco, y era por eso que hasta ahora nadie se había atrevido a mirarlo a la cara. Ya pensaba que quizás sea por eso que él no quiere verla. La ama de llaves se disculpaba con él por no haberle consultado antes, y Kylek a la final permitió que ella ingrese, pero advertía que la próxima vez no tendrá piedad. Antes de marcharse, la ama de llaves le dijo a Angie que se dé prisa y haga lo que debe hacer, aunque ella tenía un poco de miedo y no sabía qué hacer. Recordaba las palabras de su madre y se sentía nerviosa, porque si él la echa de la mansión, entonces, ¿qué hará? De pronto Kylek le pedía que se acerque y que se siente en la silla que estaba junto a la ventana. Le preguntaba su nombre y ella le contestó que es Angela Risdiel, hija de los cuidadores de la casa de campo que está al norte. Así ella le daba las gracias por haber sido honrada con el privilegio de hacerle compañía, y pensaba también en qué hacer. Así de repente le dijo que le leerá un cuento, una historia que había sido creada por
por ella. Angie, cuando recibió la invitación de la casa Blackwell, pensó que la pasión por la lectura y sus habilidades que tiene con la costura y el bordado, pues no iban a ser del agrado del joven duque, pues él, al ser de la alta nobleza, debió haber leído una gran cantidad de libros, por lo que para él seguro sus historias podrían ser insignificantes, pero esperaba que el cuento que le iba a narrar llene sus expectativas. Le comentó que la historia quizás él ya la conozca, pero el final era algo que ella había creado con su imaginación. Y si él le presta atención, ella iba a contar las reflexiones que obtiene de estas lecturas, y que si no le gusta, pues puede decírselo. Él se quedó en silencio un momento, pero luego no dudó en decirle que permitirá que le lea el cuento, con la condición de que si no le gusta, pensaba echarla de su casa. Pero así empezó a contarle la historia de Sabila Cummela, que era una sacerdotisa de Apolo, una antigua profetisa de Grecia. Mientras Angie así le contaba la historia, él la observaba detrás de la cortina que lo cubría y la dejó terminar su historia sin interrumpirla. Horas después, Angie salía de la casa feliz porque Kyle le había pedido que regrese la próxima semana, y para ella eso significa que pasó la prueba y él aceptó su compañía. Y aunque al principio fue aterrador, se dio cuenta que Kyle no es alguien difícil de complacer. Mientras se iba, él la miraba por la ventana con mucha curiosidad. ¿Quién es este hombre tan increíble y guapo? Por otro lado, en la noche, Elliot ponía en marcha su plan para escapar de la isla, y a pesar de que sus padres le advirtieron que no se marche porque era muy peligroso, Elliot no les hizo caso. Supuestamente todos le debían gratitud al duque porque gracias a él fue que pudieron sobrevivir, pero a Elliot no le importaba eso, porque vivir en esa isla para él era como el infierno, y sin hacer caso a las palabras de su padre empezó a navegar. Todo estaba tranquilo, tenía provisiones y agua y pensaba que iba a ser fácil salir de la isla, pero de pronto al llegar al límite entre la isla y el mundo exterior hubo algo que lo atacó, y en su último aliento solamente lanzó un grito de terror. Mientras tanto, en los calabozos de la casa Blackwell se encontraba el padre de Kyle, quien le pedía a su hijo que le dé sangre. A la mañana siguiente, Angie se encontraba reunida con sus amigas, quienes admiraban el hermoso bordado que ella realizaba, pero lo que más les llamaba la atención eran las flores que habían en ellas. Angie les comentó que son caléndulas, que las había incluido en vez de su nombre, lo que vendría siendo una pequeña firma de ella, porque son sus flores favoritas, ya que cada vez que las veía sentía el calorcito de verano. Su sueño más grande era algún día poder hacer ropa inspirada en esas bellas flores, para así poder sacar una sonrisa a la gente. Una de sus amigas feliz le decía que lo que ella se proponga lo conseguirá, pero que será ella su costurera exclusiva. Esta chica se llama Leticia Durban, hija única del administrador del duque. Era la mejor amiga de Angie. De pronto escucharon unos rumores sobre que habían aparecido animales pequeños muertos en todo el bosque. Esto llamó mucho la atención de las chicas, pero más cuando de pronto uno de los pobladores, todo asustado, llegó para que lo acompañen a ver lo que había encontrado. Así les dijo que el cuerpo de Elliot apareció en la costa sur y está muerto. Todos quedaron sorprendidos e incluso Angie, pero las personas que estaban ahí las enviaron a que regresen a casa de inmediato sin tomar ningún desvío. Angie sabía que Elliot era el único hijo de los Hawkins, quienes gestionaban la destilería. Todos se preguntaban qué había pasado, pero murmuraban que él había decidido abandonar la isla en un barco y que eso podría ser tomado como traición. Por eso es que había recibido ese castigo. Las personas aterradas con lo ocurrido vieron esto también como una oportunidad para reiterar a los niños que no deben abandonar la isla y que deben ser agradecidos con el gran duque. Más tarde, en el funeral de Elliot, todo era tristeza. La gente había dicho que Elliot había sido atacado por tiburones al intentar escapar de la isla. Obviamente, este acontecimiento dejó impactados a los habitantes y a los padres de Elliot desconsolados. Pero Angie se sorprendía mucho porque la mañana siguiente, la mamá de Elliot lucía tan radiante y feliz como si nada hubiese pasado. Era como si hubiesen borrado todo rastro de tristeza de su rostro, como si alguien hubiera eliminado los recuerdos de Elliot. Poco después, Angie nuevamente regresó a visitar a Kyle.
y ella le comentaba sobre el comportamiento extraño de la mamá de Elliot. Le decía que estaba intrigada por la forma en cómo la mamá de Elliot de la noche a la mañana pasó de tristeza a alegría. Kyle le respondió que había muchas cosas que el ojo humano no es capaz de percibir y le ofrecía un poco de té para así calmar un poco los nervios de lo que acaba de ver. Le recomendaba que todo lo que ella piense o vea, que no se lo cuente a nadie, que lo mejor es que se lo guarde para sí misma, ya que así como encontró raro el comportamiento de la mamá de Elliot, otros podrían pensar que es ella la extraña por tener esos pensamientos. Ella le agradecía por haberle advertido, aunque en el fondo esperaba que Kyle no haya encontrado sus comentarios desagradables. Así al beber el té sintió que tenía un dulce aroma y que era distinto al que ella solía consumir en la isla, el cual se trata del famoso té de rosas. Kyle la observaba y le decía que si tanto le ha gustado el té, podría llevarse unas hojas, que le avisará a Lois para que se las entregue, y ya muy feliz le daba las gracias. Sin perder tiempo le preguntaba sobre la historia de la sacerdotisa que le había contado la vez pasada, y quería saber su opinión. ¿Qué pasaría si Apolo se acerca a ella y le ofreciera la inmortalidad y juventud eterna? Angie le contestó que ella lo rechazaría, y aunque estuviera tentada a aceptar un regalo así, no lo haría, porque incluso las flores más hermosas se marchitan cuando cumplen su ciclo de vida, por lo que piensa que la vida es así también, y para ella lo único que desea es vivir una vida tranquila, y la inmortalidad para ella es algo superficial. Kyle, que estaba sorprendido porque era la primera persona que pensaba así. De pronto Lois entraba a la habitación para acompañar a Angie a la puerta porque ya era hora de que la visita se termine. Cuando Angie se marchó, Lois le preguntaba a su maestro si considera que el nuevo remedio para él es adecuado. Pero Kyle, muy molesto, le dijo que no la llame así, porque el solo hecho de escuchar esa palabra lo pone de mal humor. Kyle recordaba cuando visitó a su padre, le había preguntado qué significa la palabra remedio y qué pasa si alguien es seleccionado para ir como remedio. ¿Qué ocurriría con esa persona? Su padre le contestó que cuando su sangre elige a alguien, no hay marcha atrás. A partir de ese momento el remedio será de él para toda la eternidad. Kyle ahora entendía que así fue su madre para su padre y por eso la había matado, simplemente porque el remedio significa que ofreciendo su sangre preserva a su amo. Con eso el remedio se marchita volviéndose solamente una cáscara. Pero esto ocurrió por una maldición, nacida de algo que los humanos nunca deberían haber codiciado. Por eso Kyle hoy estaba decidido a no seguir el mismo camino de su padre y se prometía a sí mismo nunca hacerle daño a Angie. A la mañana siguiente Angie y sus amigas estaban reunidas bordando. Una de ellas comentaba lo que los adultos hablan, pues habían dicho que hace 2 años la duquesa Eugenia tuvo muchos hijos, incluidos gemelos, pero todos habían muerto a los pocos días de haber nacido, excepto Kyle, que fue el único quien sobrevivió. Incluso comentaba sobre los rumores que habían de la cara desfigurada del duque, y que por eso es que él cubre su cara para que no lo vean, por lo horroroso que es, ya que es similar a la de un monstruo. Estas chicas hablaban de todo lo que se rumoraba del duque y su hijo, pero de pronto Angie intervino diciéndoles que Kyle no era así en absoluto, que podría ser un poco brusco, pero en realidad es bastante considerado y sensible. Todas se sorprendían ante la respuesta de Angie y le preguntaban, ¿cómo es que ella sabe eso? ¿Acaso lo ha visto en persona? Ella sí recordó que su madre le había dicho que mantuviera sus visitas en secreto, que no se las comente a nadie, por lo que dijo que simplemente no le parecía correcto escuchar tales chismes sin haber conocido a las personas. Leticia le daba la razón a Angie porque no debían juzgar a la persona por su carácter. Angie pensaba que aunque conocía un poco por fuera a Kyle, nunca había podido verle el rostro y lo único que sabía es que es alto y que tiene una voz grave, pero a pesar de su tono frío es muy considerado con los demás. Incluso ella ahora ya no le tenía tanto miedo como al principio, sino que más bien ahora se sentía más cómoda a su lado. Con los días Angie nuevamente fue a la mansión, pero esta vez no se encontró con Kyle. Le informaban que él estaba atendiendo unos asuntos, por lo que quizás hoy no podía verlo. Ella ya había estado esperando 20 minutos y tenía un poco de sueño. Se acercó a la ventana y se sintió un poco triste porque sabía que él, desde ahí, observa el hermoso panorama del bosque sin poder salir. No sabía de qué está enfermo, pero le hubiese encantado dar un paseo con él, y así ella se quedó dormida.
Al poco rato Kyle entraba a la habitación encontrándola dormida. La cubrió con una manta y le acarició la mejilla. Así recordó que el mayordomo de la casa Blackwell, Jerome Hamilton, le comentó que el rumor de que él era extraño se había extendido por el pueblo entre los niños. Kyle pensaba que Angie debe creer que él es un monstruo, pero el mayordomo le comentó que ella había sido protectora con él, lo había defendido de las críticas. Y Kyle se sorprendió porque no esperaba que Angie tuviera esa reacción. Kyle ya estaba hipnotizado por la forma en que Angie pensaba, ya que era diferente a los demás y la quería solo para él. De pronto Angie estaba abriendo los ojos, pero él le pidió que los mantenga cerrados. Ella no entendía qué era lo que estaba pasando y se preguntaba si la figura que había ante ella era realmente Kyle. Así le dijo que lo mejor es que ella regrese a casa por hoy, ya que aún tenía asuntos pendientes que atender y no podía estar junto a ella, pero le pedía que a partir de ahora lo visite 3 veces por semana, ya que las historias que le cuenta le llaman mucho más la atención. Le gustaría escucharlas más a menudo. Angie con esto estaba feliz y con una sonrisa aceptaba, lo que también hacía que el corazón de él se acelere. En la cabaña de la costa norte los padres de Angie eran cuidadores. Angie siempre ayudaba con los quehaceres domésticos y le gustaba tomar un poco de aire. Como esa casa estaba cerca de los acantilados del norte, la brisa de ese lugar era algo agradable. La época más conocida del año era la de la cosecha de las rosas, en donde la casa Blackwell creaba un polvo de rosas de Bengala, creando así el té de rosas que tenía un agradable aroma que le encanta a Angie. Ella recordaba las palabras de Kyle y se sonrojaba porque no creía que la haya elegido a ella como compañera entre todas las personas de aquí. Y mientras más tiempo pasaba en la mansión, se preguntaba qué clase de persona es Kyle. Cada vez que ella lo visitaba le pedía que retire un poco el toldo que lo cubría, pero él jamás lo aceptó. Y aunque con ella era muy amable e incluso le enviaba regalos, no había hasta ahora podido ver su rostro. Los días pasaban y ella continuaba contando sus historias para Kyle, y Kyle cada vez se entusiasmaba más en cómo ella transformaba las historias de tragedia en comedia. Pero Angie cada vez tenía más deseos de poder ver el rostro de Kyle y quizás algún día poder disfrutar de un paseo juntos. Pero en una tarde en el bosque, escuchaba unos ruidos extraños. Recordaba lo que le dijeron sobre los animales muertos, y cuando fue a averiguar qué es lo que hacía ruido, su madre la llamó. Tras alejarse, aparecía en la profundidad del bosque Kyle, quien tenía en su cuello una rosa azul. A la mañana siguiente, Angie decidió caminar por el sendero hasta llegar a la casa de Kyle. Le llevaba un ramo de rosas esperando que sean de su agrado. A los pocos minutos ya era recibida por Lois. Ya habían pasado 3 años largos y fugaces para Angie. Su relación con Kyle había cambiado un poco. Él le permitió que ahora lo llame por su nombre, que le diga Kyle. Y ya más tarde ella debía volver a casa, aunque esta vez él le pidió que se quede a cenar antes de irse, y así le brindó el té que tanto a ella le gusta, mientras que él la observaba desde su espejo. Conforme la relación de ellos dos se hacía más fuerte, más era el anhelo de Angie de ver su rostro. Ella lo tenía a Kyle como si fuera el dios Eros, alguien misterioso e imposible de alcanzar. Pero así pasaron los 3 años y llegó el invierno. Angie en estas épocas pasaba resfriada, y como ya se acercaba su cumpleaños, Kyle, o como Angie le dice Kyle, le preguntaba qué le gustaría de regalo. Ella recordaba que durante estos últimos años ella recibió toda clase de regalos de él, pero para Kyle este era diferente porque ella va a cumplir 18 años, y el regalo debe ser especial. Angie estaba nerviosa porque sentía que él podía leer sus pensamientos, como si la estuviera observando todo el tiempo, y aunque apreciaba todos los regalos que él le había dado, había algo que deseaba más. Pero antes de que ella diga su deseo, él empezó a ponerse mal. Ella quería acercarse a ver qué le pasaba, pero él le pidió que se aleje, y tocando una campana aparecía Lois junto a los guardias. Lois sacó a Angie rápidamente de la habitación, y ella solo pensaba en su deseo de ver su rostro y cruzar esa barrera que los separa para poder ir junto a él y abrazarlo. En la noche, Angie se había dirigido al templo para rezar por la salud de Kyle y para que pronto esté bien. Ella se encontraba muy preocupada por el estado de él y le pedía al cielo que escuche su plegaria de ayudar a Kyle. Horas después, Angie salía del templo. Ya era oscuro y de pronto vio a 2 personas que le parecieron muy familiares, y aunque sentía curiosidad por saber de qué estaban platicando, decidió irse porque sabía que sus padres deben estar preocupados por ella.
Al llegar a casa, su madre le dio una carta que le había llegado de la mansión Blackwell. Era de Kyle, quien le explicaba el motivo por el cual no pueden verse cara a cara, y era porque se encontraba mal de salud. Le comentaba que tendrá que seguir nuevamente su tratamiento, pero que deseaba darle su regalo de cumpleaños, por lo que le pedía que le cuente qué es lo que desea, y cuando él ya esté recuperado y regrese a sus aposentos, quiere que ella sea la primera persona a la que él vea. Angie, al leer esto, sentía algo que sabía que no debía tener hacia él. Pero por otro lado, en la mansión, Lois le decía a Kyle que necesita una transfusión de sangre de inmediato. Obviamente la ama de llaves se refería a que necesita la sangre de su remedio, es decir, de Angie. Pero él, muy molesto, les dejaba en claro que no utilizará a Angie para esto, y mucho menos le hará daño. A la mañana siguiente, Kyle leía la carta de Angie, expresando lo preocupada que estaba por él y deseándole su pronta recuperación. Y así agregó que ella estará esperando con ansias poder saludarlo cuando regrese a sus aposentos, ya que lo que más desea por regalo de cumpleaños es ver su rostro. Kyle solo pensaba en que cada vez que la ve su corazón se acelera, y cuando ve que ella solo tiene interés por una vida normal y rechaza la inmortalidad, él queda encantado porque ella no es como los demás. Todo lo de ella lo mantiene cautivado, sus manos, su cabello e incluso su sonrisa, y el deseo que a él le invade de besarla. Pero Kyle tenía miedo que cuando ella se entere de sus terribles secretos, se aleje de él. A la mañana siguiente, los padres de Angie le habían preparado un sinnúmero de postres y comida especial. Incluso le habían hecho una taza de té con miel para que así su tos pueda mejorar. Ellos estaban muy felices de que ahora su pequeña ya sea una adulta. Sus padres le mencionaban que ya sabían que ella estaba enseñando a los niños de la capilla y le preguntaban cómo se habían estado comportando. Para Angie, esos niños eran como pequeñas avecillas empezando a cantar, y las canciones eran elegidas por Leticia, pero les comentaba a sus padres que le habían pedido que ella cantara una próxima vez. A Angie le gustaba mucho una canción en especial, una que trata sobre el mar y la noche. Angie se la sabía a la perfección y le preguntaba a su madre si ella alguna vez la ha cantado, pero nadie la conocía. Es ahí cuando se sintió extraña, porque de repente esa canción llegó a su mente. ¿Dónde fue que escuchó esa melodía? Ya un poco más noche, Angie y su madre ordenaban la mesa, y su madre le prometía que mañana le preparará algo especial por su cumpleaños. Así Angie se despidió y fue a la cama. Ya en su habitación, Angie no podía dejar de pensar en la melodía que vino a su cabeza, y así se quedó dormida pensando en la canción del mar, las estrellas y la luna. De pronto ella empezó a soñar que se encontraba en un prado verde de hermosas flores. De pronto una voz de hombre le preguntaba si podía oírlo, y a lo lejos se veía un hombre que la saludaba. Le preguntaba si ella también conoce esa canción, que le conteste, pero Angie no podía pronunciar palabra, y cuando este hombre le iba a decir su nombre, ella despertó del sueño. Angie así se despertaba preocupada, porque fue como si su sueño hubiese sido real. De pronto su madre tocaba la puerta para despertarla, porque le habían llegado muchos regalos, y todos eran de la casa Blackwell. Obviamente quien los había enviado fue Kyle. En uno de los regalos él había enviado una nota deseándole un feliz cumpleaños, y aunque no estaba frente a ella, le expresaba sus más sinceros deseos de felicidad. Le comentaba que estaba haciendo todo lo posible para recuperarse y que solo lo espere unos 10 días más. Entonces le podrá dar su verdadero regalo. Le comentaba que lo que se encontraba en la cajita era un globo de nieve que le permitirá experimentar la belleza de la nieve durante todo el año, como si fuera siempre su cumpleaños. Para Angie este era el mejor regalo que había recibido. Se sentía feliz, y aunque antes se avergonzaba porque él envía tantos regalos, ahora ya se había acostumbrado. Ya no tenía miedo de que sus padres se enteren de que Kyle es quien los envía. De pronto su madre le comentaba que si es que ella sabe que su cumpleaños solo tiene un día de diferencia con el de Kyle, pero Angie no tenía ni idea de eso. Así su madre le dijo que si no está mal, el cumpleaños de él es mañana. Angie recordaba que durante todo este tiempo que pasó con él nunca le comentó eso, pero su madre le explicaba que el duque Blackwell prefiere dejar pasar el cumpleaños de su hijo en silencio, ya que detesta cualquier celebración extravagante, y así le pedía a su hija que no se lo comente a nadie. Angie no sabía cómo podría ser capaz de
ocultar un cumpleaños, ya que se supone que son especiales. Y triste le preguntaba a su madre cuál era la enfermedad real de Kyle, ya que ella siente pena por él y le duele el corazón, porque estaba muy preocupada. Su madre le dijo que ella no debe mostrar esos sentimientos ante los demás, porque la familia Blackwell es muy diferente a la de ella, y que si realmente le preocupa, lo que debe hacer es rezar por él. Un poco más tarde Angie le escribía nuevamente a Kyle, contándole sobre la maravillosa celebración de cumpleaños que tuvo y que había recibido muchos regalos y buenos deseos. Pero el mejor regalo había sido la bola de nieve que le regaló él. Le comentaba que espera con ansias a que él se recupere por completo. Por otra parte, Angie todas las noches iba al templo para orar por Kyle, y ya faltaban solo 4 días para que el tratamiento de él termine y pueda verlo. Mientras ella se retiraba a casa, escuchó unos susurros en los cuales hablaban de una transfusión de sangre, y que era demasiado riesgoso porque podría significar perder el remedio. Angie al escuchar esto se sorprendió. No sabía a qué se referían, hasta que les escuchó decir que debían hablar con la señora Dunst, ya que ella estaba más al tanto de lo que ocurrirá. Ante esto, Angie quedó un poco impactada porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Minutos después, al salir del templo, se estaba acercando una persona a ella. La saludaba con cortesía diciéndole que creía que sus caminos se habían cruzado antes y que si acaso lo recuerda, pero ella no recordaba haberlo visto. Él le decía que a lo mejor ella no se dio cuenta, pero Angie quería saber quién es. Este hombre le dijo que había llegado ahí para ayudar a su tía, que es la cuidadora de la capilla. Angie sabía que se refería a la señora Hester, por lo que recordaba que la última vez que la vio a ella estaba hablando con alguien. Seguramente debió ser él, pues por su madre sabía que la hermana mayor de Hester había fallecido de una enfermedad hace mucho tiempo, y por eso había cuidado ella de su sobrino, el cual tiene albinismo, y por eso era el color de sus ojos morados. Él, acercándose a ella, le decía que le permita acompañarla hasta su casa porque la noche estaba muy oscura, pero Angie le dejó en claro que no era necesario, ya que ella había recorrido ese sendero muchas veces, y así sin una palabra más se despidió de él, y este se quedó pensativo porque ella se había marchado sin siquiera decirle su nombre. Ya en la noche, Angie nuevamente tenía ese sueño de esa misma persona de cabello dorado. Ella quería hablar con él, pero no podía, y de pronto a su alrededor empezó a aparecer fuego. Este chico cambiaba de color de cabello y ahora era marrón, por lo cual le decía que se encontrarán, por lo que no debe olvidar su nombre, y así le decía que él se llama Martín Silva. Con esto Angie se levantaba muy asustada gritando el nombre de Martín, pero no fue solamente eso lo que la despertó, sino un grito que había escuchado en el bosque, y pensó que era producto de su sueño, pero sabía que no era así, por lo que decidió salir a investigar en el bosque. Seguía la dirección en donde escuchó el grito, y todo estaba oscuro, cuando de pronto en la oscuridad aparecían unos ojos rojos como la sangre, asustando a Angie, y más porque esa sombra se dirigía hacia ella, y era Kyle con una camisa llena de manchas de sangre, y ella al verlo terminó desmayándose de la impresión, y en los brazos de Kyle, él con una sonrisa se decía a sí mismo, ¿qué hará ahora para darle el regalo que tanto anhelaba ella por su cumpleaños, si ahora se había desmayado? Él sabía perfectamente a qué se debió ese grito, ya que su padre estaba sediento de sangre. Pero se preguntaba, ¿cómo es que Angie acabó en un lugar tan peligroso como ese? Y le pedía que aguante un poco más, hasta que él tenga la fuerza para protegerla. Y le juraba que él con sus propias manos romperá con la maldición. A la mañana siguiente, Angie despertaba y le preguntaba a su madre cómo era que ella llegó anoche a la casa. Su madre estaba sorprendida porque no sabía a qué se refería, y aunque Angie le comentó que había salido en la noche, su madre le dijo que no sabe de qué está hablando, porque no habían escuchado nada y tampoco habían escuchado el grito que Angie les comentó. Así le decían que piense por un momento que si ella realmente hubiese salido, las botas estarían sucias y su ropa cubierta de lodo, pero todo estaba en perfecto estado y colocado en su lugar. Incluso su madre la había ido a visitar en la madrugada y ella estaba profundamente dormida. Su madre así le dijo que todo pudo ser producto de una pesadilla y que debe borrar esos pensamientos horribles de su cabeza. Pero Angie no entendía que cómo era posible que todo ese sueño haya sido tan vívido, pues vio con sus propios ojos a un hombre hermoso y que podría ser Kyle.
También recordaba a Martín Silva, y Angie tenía miedo de contarle esto a su madre, porque no sabía qué pensarían de ella. Y antes de contarle algo más, debía investigar por su propia cuenta para saber si es que en realidad existe. Mientras desayunaban, su madre le comentaba que Kyle ya se sentía un poco mejor y que parece que el medicamento ha estado funcionando. Angie con esto estaba feliz porque sabía que sus súplicas fueron escuchadas, y que aunque solo puede escuchar su voz, era feliz con eso. Ya en la noche, un sirviente de Kyle llamado Zachary solicitó la ayuda de Angie a sus padres, con la excusa de que tenía que realizar una limpieza de verano en la mansión, y como las sirvientas estaban enfermas, necesitaban más ayuda. Le prometían al siguiente día llevarla de nuevo a la casa en la tarde, y obviamente Angie ya tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, porque Kyle le había enviado una nota en la cual explicaba que su sirviente solicitará su ayuda, y que era una forma para que ella pueda asistir a la mansión, y así él pueda darle su regalo de cumpleaños. Fue así como ella pudo salir de la casa de sus padres, y aunque no le gustaba mentir, sabía que era la única forma para poder ver a Kyle. Por otro lado, en los jardines del ducado, había un invernadero conocido como el Santuario Sagrado de Blackwell. Se decía que fue construido con amor por el duque para la señora Eugenia, y ahí era donde tanto Angie como Kyle iban a tener su reunión. Al llegar al invernadero, Angie se sorprendió mucho porque por fin tendría enfrente al chico detrás de la cortina, y reconoció pronto que era el mismo chico que se encontró con ella en el bosque. Sin embargo, Angie, al tener enfrente a Kyle, estaba feliz. Podía ver su rostro de cerca y le preguntaba si él estuvo la otra noche en el bosque. Kyle le respondió que sí, pero como ella, debido al impacto, había perdido la conciencia, la llevó a casa y se alegraba de que lo recuerde. Ella le comentaba que su madre le había dicho que todo fue un sueño porque su ropa estaba limpia, pero Kyle le dijo que él se había encargado de borrar todas las huellas, de limpiar su ropa para que así no tenga problemas con sus padres, porque sabía que se podrían preocupar. Angie tenía curiosidad por saber qué hacía él en el bosque, si acaso también escuchó el ruido extraño. Kyle le comentó que Jerome había ido a investigar y le había dicho que al parecer una de las astas de los molinos de viento eran lo que hacían ese ruido. Angie no estaba del todo convencida porque ese grito que escuchó no parecía el de una asta de molino, sino más bien como el grito de un humano. De pronto él acarició su mejilla preguntándole si le había gustado su regalo de cumpleaños, y ella se quedaba pensativa y embobada en la belleza de este hombre. Él le preguntaba si le molestaría que se acerque un poco más a ella, y Angie lo que más deseaba era tenerlo cerca, y aunque quería alejarlo no podía, sus sentimientos eran mucho más fuertes, y así este par de tortolitos terminaron dándose un beso. Este beso hizo que el corazón de Angie latiera tan fuerte como si se quisiera ir corriendo. Su mente se había puesto en blanco e incluso empezó a pensar que definitivamente todo esto era parte de un sueño, porque no podía creer que haya besado al mismísimo Kyle. Al verla inquieta, él le preguntaba si estaba bien, y ella dijo que no, porque ella también deseaba ese beso. Pero había algo que no podía cambiar, y es que ambos vienen de mundos diferentes. Para Kyle eso no le importa, porque ella para él era lo más preciado que tenía. Por otro lado, en los calabozos, el padre de Kyle le decía a Jerome que ese niño era muy valioso y que lo tenía porque así podrá vivir una vida pacífica, pero le pedía que no importa lo que tengan que hacer, así usen nuevas drogas o brujería, tenían que salvarlo a cualquier precio. ¿Pero qué pasará con esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!